Entonces, sigamos con el tema, ¿verdad? Habíamos dicho entonces que la particularización de la filosofía primera es precisamente que estudian las cosas en tanto que cosas que son. O sea, a la filosofía primera le interesa la existencia de las cosas. Bueno, ya esta lámina podemos darla por explicada, puesto que ya nos Profe, referimos a ella. Por favor. eso que lo que tan lo es, ay Dios, lo que es en tanto que algo que es, no hay Ajá. otra forma de utilizar otras palabras, digamos, que sea más claro. Es que, o sea, sí entiendo el concepto, pero sinceramente es muy confuso. O sea, no hay como una forma más sencilla, así como de agarrar el mismo concepto y explicarlo, que sí, o sea, que las palabras no sean las mismas, ¿sí me explico? Sí, qué terrible, porque yo creí que eso era lo que estaba haciendo. El punto es, vamos a ver, vamos a ver, aquí usted lo puede ver en griego. Simplemente, lo que es, habíamos dicho que es cuando explicábamos qué es ontología, habíamos explicado esta partícula con esta partícula verbal con este artículo, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? Esto es en griego, el relativo es esta partícula que decimos acá, que, G, y ven que está repetido el on, de nuevo aparece. Entonces, para que usted vea, perdón, Amanda, para que usted vea que no es simplemente que lo estamos poniendo de la manera más difícil posible, sino que ya en Aristóteles es una frase que hay que tomar ciertas decisiones para saber cómo traducirla. Ahora, voy a ver si ahora sí me sale un poquito más claro. El punto es que lo que estemos explicando es lo que es, en tanto que algo que es, de hecho en griego lo que dice literalmente es lo que es, ¿ya? Es complicado de traducir. Pero veamos, el punto es, voy a apelar de nuevo a la comparación entre la filosofía primera y otra área de conocimiento. Por ejemplo, bueno, por cierto, Amanda, ¿usted qué estudia? Dirección de empresas. Muy bien, dirección de empresas, perfecto. Dígame usted, básicamente, su carrera, ¿a qué se dedica? Qué buena pregunta. Es una pregunta fundamental también, es una pregunta primera. 4 años en esto y todavía no sé, profe. Y no, como, Bueno, en filosofía tenemos 25 siglos de no poder definir qué es filosofía, pero como puede ser como el emprendimiento de empresas, digámoslo ok, así. ok, está bien. Y, Sí, y- sí. y dicho sea de paso, eso de emprendimiento me suena a una palabra que está muy en uso actualmente. Cuando yo entré a la universidad, era administración, no dirección, pero era administración de empresas. Y era el boom. Y la palabra emprendimiento no le pasaba por la cabeza a nadie. Dicho sea de paso, yo no escogí entrar a administración, yo entré a economía. Este, pero bueno, eso fue hace tanto tiempo que podemos decir que era otra persona prácticamente. ¿Ya? Este, el punto es, cuando usted me dice que la administración de empresas se dedica a estudiar el emprendimiento, digamos, o los emprendimientos posibles, usted lo que está haciendo es delimitando o está señalando un objeto de estudio, ¿ya? Por eso, Amanda, si yo algún día tengo una duda sobre cuál es la afinación de un ukulele, yo no voy a pensar en usted como primera opción, a menos de que usted me diga que además de estudiar administración de empresas, también es conocedora del instrumento, del ukulele. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la carrera a la que usted se dedica, digámoslo en palabras aristotélicas, la ciencia a la que usted decidió dedicarle el estudio, ¿ya? Se refiere particularmente a las cosas en tanto que distinguibles como emprendimientos posibles.
como cosas que tienen que ser administradas. Usted se dedica a estudiar las cosas en tanto que algo en lo cual hay que establecer líneas de gerencia, por decir algo. Y ya estoy diciendo cosas así, tan generales que pueden sonar tontas, ¿verdad? Como dicen por ahí, no hay ejemplos tontos, sino tontos que hacen ejemplos. Pero el punto es, cuando usted me dice que estudia eso, yo sé que ya yo entiendo cuáles son los límites a los cuales se dedica su carrera, su ámbito de estudio, ¿verdad? Eso lo podemos distinguir de cualquier de cualquier otro estudiante. Por ejemplo, Esteban, que ha hecho preguntas hoy, él es de Derecho. Y podemos distinguir precisamente derecho de dirección de empresas, precisamente porque sus objetos son distintos, porque los ámbitos de acción son distintos, porque los perfiles profesionales que generan al final son también distintos. ¿Me sigue hasta el momento, Amanda? Sí, 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 súper bien. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, ¿qué significa esta puñetera descripción? Entonces, que la filosofía primera estudia lo que es en tanto que es. Bueno, que la preocupación de la filosofía primera no son ni los emprendimientos, ni los cuerpos legales, ni los astros, como decíamos anteriormente en algún ejemplo, ¿ya? Sino que se preocupa en general por cualquier cosa en tanto que sea algo que existe. Eso es lo que significa esto. Este criterio lo que está tratando de decir es que la filosofía primera estudia lo que es en tanto que algo que existe, en tanto que algo que es. Queda un poquito más claro, ¿no, Amanda? Sí, señor, tal vez como en tanto que algo existe, ahí como que ya, sí, ya deja más claro. Es que, o sea, sí, sí, súper bien, profe. Sí, 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 sí. Bueno, el punto es que cuando decimos que algo es, eso es también decir que algo existe, ¿ya? Que algo existe. Ah. Voy a poner un ejemplo bastante banal, pero no importa, me sirve perfectamente. Ojo la pregunta. ¿Vieron Frozen? La película, Frozen. Y La esto, 2, no. no, bueno, me animaría incluso a recomendárselas. Ese, Con mi sobrinita. sí, no, La y será un primera, gran sí. momento, y será un gran momento con la sobrinita. Y dicho sea de paso, es una buena película. No sé, tengo una niña de 3 años y medio, o sea, y eso lo explica todo. Hacia el final, hacia el final de la película, hay una referencia que se puede entender desde el punto de vista ontológico, ¿ya? Cuando le preguntan al desgraciado de la película por una de las personajes, se llama Ana, ¿ya? Él lo que dice es, ella ya no es más. Así, ella ya no es más. Y la primera vez, porque con una niña de 3 años y medio, Frozen hay que verla millones de veces, ¿verdad? La primera vez que vi la película, desde la primera vez noté esa manera de decirlo y me pareció curioso, porque lo que dice, para dar a entender que la otra ya petateó, digamos, ya se fue, lo que dice es, Ana ya no es más. Y yo dije, caramba, qué manera más ontológica de decir esto, ¿verdad? Está muy bien para Disney, ¿verdad? Y es precisamente por eso, Amanda, porque decir es o decir existir en términos metafísicos, en términos de filosofía primera, son sinónimos o son más o menos lo mismo. ¿Le quedó claro? Sí, súper bien. Gracias, profe. Y cualquier pregunta sobre Frozen también, con mucho gusto. Sí, con ese ejemplo no se me va a olvidar. Ok, perfecto, perfecto. Libre soy. Muy bien. Podemos seguir entonces. ¿Ya? Profe, 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 ahora va a Díganme, tocar verla. díganme. profe, es que a mí ese tipo de afirmaciones a veces me confunden un poco porque siento que se tienen que hacer porque lo que no existe de alguna manera existe. O sea, no sé, se hacen como considerando que el no existir es también algo. Muy bien, Karina. Le tengo que decir que Parménides la acaba de sacar de sus amigos de Facebook, ¿verdad? Porque si uno dice que de alguna manera lo que no es existe,
Ya estamos en problemas, Karina. Y no. Vamos a ver, lo que habría que distinguir, eso sí, y esto es una preocupación que vale la pena aclarar, ¿ya? Hay que distinguir en el hecho de poder hacer la referencia, a propósito de tener que mencionar a la nada para decir que no existe. Hay que entender que cuando uno dice la nada no existe, no la está trayendo nunca a la existencia, nunca, ¿verdad? Sino que para poder hacer la afirmación de su no existencia, de alguna manera la tenemos que recuperar en el lenguaje, pero podemos decir también, esto es un problema límite del lenguaje. Recuerde que no, además, no por el hecho de que nosotros hablemos de algo, se garantiza su existencia. Y además, con la nada, tenemos un caso también particular, y es que cuando uno habla de la nada, o cuando uno dice la nada, uno realmente no está constituyendo, ni construyendo, ni trayendo a su cabeza absolutamente ningún contenido, ninguno. Entonces, es solamente, yo lo que le diría es que habría que hacer la previsión y habría que hacer el esfuerzo por entender que realmente eso no está agregándole nada al mundo conceptual ni al mundo de la realidad extramental. Entonces, por eso no es realmente que la nada exista en ningún ámbito, en ningún plano, con ningún tipo de existencia. Karina. Me imagino que me va a llevar el resto del semestre seguir machacando con esto para ver si de alguna manera la convenzo. Pero pues que vieras cómo me cuesta como aceptarlo, no sé. Claro. Ahora el punto es, sí, la nada no hay nada. No sé, ahora, si esa preocupación le interesa, le recomiendo La historia interminable de Michael Ende, ya sea la película o si incluso quiere algo todavía mejor, el libro. Ahí sale la nada. Ok. Pero no es esta nada, por supuesto, porque es una nada que puede ser un personaje. Es una nada que avanza y que es amenazadora, ¿verdad? No es la nada filosófica, porque la nada filosófica no existe. Es absolutamente nada. Es la absoluta ausencia. Ok. Vamos a ver cómo Bueno. nos sigue yendo al respecto de esto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo encantado, dicho sea de paso. Profe, sí, Sí. me llamó un poco la atención esto de que llevan 25 siglos la filosofía sin poder describir qué es la filosofía. Sí. ¿Por qué no se ha podido? Sí, porque somos unos mequetrefes, básicamente. No, tendríamos que decir lo siguiente, Gianluca. El asunto Sí. es el problema es que también como la filosofía tiene una preocupación tan general, podríamos decir que hay tantas cosas que se pueden incluir dentro de lo filosófico que es imposible hacerlo a partir de una definición única. Al punto que hay propuestas filosóficas que son contradictorias entre sí a partir de lo que explican, a partir de lo que proponen, que siendo contradictorias entre sí, ambas son reconocibles como filosóficas. ¿Me explico? Además, si usted se va y le pregunta a los presocráticos qué es filosofía, ellos muy probablemente le van a decir cosas relacionadas con lo que hemos visto en el curso. Le van a decir que la filosofía se dedica al estudio de la naturaleza, al estudio de los arjás, ¿ya? Cosas por el estilo. Si usted avanza un poquito en la línea de tiempo y le pregunta a un Sócrates, Sócrates le va a decir, sí, esas son preocupaciones filosóficas, pero las más importantes más bien son el mundo de cómo convivimos, de cómo nos explicamos las cosas y de cómo eso incide en nuestra organización social, por ejemplo. ¿Ya? Si usted le pregunta a Aristóteles, va a tener otra respuesta. Si usted avanza en el tiempo y le pregunta también a un medieval, le va a responder otra cosa. Y si usted le pregunta a cualquier persona dentro de la contemporaneidad, también las respuestas pueden ser muy variables. ¿Ya? Y pueden ser variables, algunas pueden ser divergentes, muchas pueden ser complementarias, pero no hay una única definición estándar definida de una vez y para siempre sobre lo que es filosofía, Gianluca. No lo hay. No la hay. Ok, entiendo. Perfecto.
Bien, seguimos entonces. Algo que es, o las cosas que son, o para seguir en la explicación que teníamos antes con Amanda, las cosas que existen, ¿qué es lo que existe? Sería la pregunta. Se puede decir de maneras distintas. Aristóteles tiene una frase que es legendaria para los chistes en filosofía. Todos malos, por cierto, ¿verdad? Que es que Aristóteles dice, ton legetai polajos, tal como está acá. Ton legetai polajos significa lo que es, la expresión que estábamos explicando anteriormente. Legetai, vean aquí la palabra legetai se parece a logos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que logos es un discurso? ¿Ya? Es un discurso que se dice. Bueno, eso es lo que significa este verbo que está aquí. Y polajos es un adverbio que significa de muchas, de variadas maneras. Entonces, esta va a ser la primera vez que caigamos en esta explicación o en esta referencia aristotélica según la cual lo que es, ojo que aquí está entre comillas, este toón lo ponemos entre comillas para saber que estamos refiriéndonos particularmente a la expresión toón, ¿ya? Lo que es, hay traducciones que lo que dicen es, el ser se dice en muchos sentidos, el ser, ¿verdad? Que es otra manera posible, digamos, de traducir toón. Tomás Calvo, el traductor del texto que tenemos en lectura nosotros ahorita, que es especialmente didáctico, incluso hay algunas partes a donde toón lo traduce precisamente así, en grande, lo traduce agregándole algo, diciendo la expresión algo que es, se dice en muchos sentidos. Y eso también le ayuda a uno mucho a aclarar las cosas. Ahora, ¿qué quiere decir Aristóteles con que toón legeta y polajos? Con que esa expresión, con que lo que es, se puede expresar cosas muy divergentes. Vamos a ir viéndolo de alguna manera. Por un lado, vamos a tener que, de manera directa, tenemos que decir que algo que es, lo vamos a decir de las entidades. ¿Ya? Una entidad, las usías, ¿se acuerdan que habíamos visto las sustancias primera y segunda que vimos en la clase pasada? Bueno, las entidades, esas cosas que existen, que están ahí y que podemos entenderlas de manera más abstracta, ¿ya? O de manera más, más directa, como sustancia segunda o primera, según corresponda, ¿verdad? Entonces, esa sería la primera. Las entidades como cosas, ¿verdad? Como cosas. Las podemos entender también en general o de manera más concreta. Las Profe, por favor. las entidades es lo mismo que las esencias, o el concepto de esencia es otro. Están relacionadas, Marco, están relacionadas, pero no son exactamente lo mismo. De hecho, le puedo decir algo, también como un adelanto, ¿ya? Podríamos decir que la esencia de algo es aquello a partir de lo cual podemos determinar que algo es una entidad. En ese sentido, la esencia es fundamento para decir entidad. Mejor, Marco. Sí, sí, profe, gracias. Sí, de hecho, eso ya lo vamos a ver en el capítulo, en el libro 7, en la próxima clase, definitivamente. Bien, decíamos, además de las entidades, va a ser algo que es las afecciones. Afección es, digámoslo como el diccionario de la Real Academia, ¿ya? El efecto de algo que ha sido afectado, ¿ya? Una afección es, podemos decirlo así, es una característica o un rasgo que va a presentar una entidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Es un rasgo que en ese sentido afecta, ¿qué es lo que me afecta? A la entidad, ¿ya? De hecho, Aristóteles lo dice como tapace usías, ¿ya? La afección de, la afección en
en la entidad, ¿verdad? Pathos. La palabra pathos está también en la palabra, en nuestra palabra patético, que es algo que conmueve. ¿Por qué? Porque nos afecta de esa manera. Bueno, en la palabra patético, la afectación es más que nada emocional. Bueno, en el ámbito ontológico, la afectación va a tener que ver con cómo un rasgo, cómo una característica, de alguna manera es una determinación que se relaciona con las cosas que son. ¿Ya? En ese sentido, las afecciones pueden ser cualquier tipo de rasgo, característica o, accidental o contingente que tengan las cosas. Por ejemplo, que algo sea grande o que algo sea pequeño es algo que le va a preocupar, es algo que le preocupa también a la filosofía primera. ¿Por qué? Porque en este caso ya es un modo de ser de lo que es. No es lo mismo ser grande que pequeño, ni viejo que joven, ¿verdad? Y eso es una afección. ¿Preguntas, por favor? No hay dudas al respecto de esto. Profe, Sí, por favor. te afecta como en el sentido de que lo limita, digamos. En el sentido de que lo determina, ¿sí? Ok. ¿O qué estás entendiendo como limitación? Sí, sí, no, como lo que decía usted, es que igual estaba como no muy claro, no queda muy claro, pero sí, como, no sé, que un vaso es un vaso y, no sé, tiene que tener como forma de contenedor de líquido o una cuestión así. Digamos que eso limita a que esa cosa que es un vaso no pueda ser como algo más, digamos. Habrá que tener cuidado con esto que hablabas en el sentido de que ¿qué vamos a entender por forma? ¿Verdad? Simplemente, por ahora, simplemente dejémoslo ahí, sin explicar, sin meternos en el problema de la forma, porque eso nos va a demandar una explicación, digamos, por sí mismo. Pero sí, efectivamente, habrá una entidad Profe, que vamos a llamar vaso, y este vaso va a presentar, y ya doy la palabra, este vaso va a presentar ciertas afecciones determinadas. Por ejemplo, en el sentido de cuáles son los rasgos que puede tener un vaso, ¿verdad? Este vaso, no sé, uno puede tener un vaso preferido, que es el que, no sé, tiene no sé, la jarra de la primera feria vocacional a la que vine a la U, con esa tomo café todos los días todavía, digamos, por decir algo. Es una jarra, es una entidad, digamos, y tiene ciertas afecciones que le ha causado el devenir, por ejemplo. No sé, quienes son cafeteros como yo saben que las tazas se manchan con el café, por ejemplo. O, qué sé yo, cuando uno las está lavando, que chocan entre sí o se caen, empiezan a tener ciertas afecciones, por ejemplo, ciertas marcas, ciertas señales, ciertas fracturitas o cosas por el estilo. Esas son afecciones, ¿verdad? Las afecciones tienen que ser, tienen que estar dentro de la posibilidad de la entidad, por ejemplo, y hacen composición con la entidad también. Habría que decir algo. Las cosas no se definen ni se determinan primordialmente desde sus afecciones, pero todas las cosas tienen afecciones. ¿Sí, Luis? Claro, claro. Entonces le da como identidad, más bien. La va peculiarizando, efectivamente. Por eso le digo, las cosas no se definen desde sus peculiaridades. ¿Por qué? Porque, vamos, la taza con la que yo tomo café tiene las peculiaridades que tiene, pero si yo trato de definir todas las tazas a partir de esa peculiaridad, fracaso miserablemente. ¿Por qué? Porque esas peculiaridades son solo de la taza mía. Por eso decimos eso, son particulares, ¿verdad? Ok. Ahora, Claro. no todas las tazas tienen las mismas peculiaridades, no todas las tazas tienen las mismas afecciones, pero todas ellas sí que tienen afecciones. Bien, creo que fue Edgar quien... sí, Ajá. profe, entonces, bueno, es que con esto último que dijo, entonces no me queda claro, pero las afecciones son características necesarias. O No, sea, lo de la taza, o sea, es una característica que tendría que estar en todas las tazas. no, no. No.
no son características necesarias, aunque es necesario que todas las cosas tengan afecciones. No sé si entiende o si con esto, si digo de manera clara lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, vamos a ver, en la imagen de Josué Durán aparecen unos globos. Ya, ahí los estoy viendo. Uno, vamos a ver, los globos, ¿todos los globos tienen afecciones? Sí, pero no todos tienen las afecciones que tienen los globos de Josué en este momento. Por ejemplo, en este momento los globos de Josué están en movimiento, ¿ya? Pero no todos los globos están en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la afección propia de cada una de las cosas no es necesario que aparezca en todas las cosas del mismo tipo. Aunque sí, necesariamente todas las cosas, del tipo que sean, van a presentar afecciones. ¿Y entender bien la diferencia, Edgar? Sí. Clarísimo. Gracias, profe. Sí, ahora sí. Perfecto, con mucho gusto. Profe, Sí, por favor. y estas afecciones son solo físicas, porque, por ejemplo, yo de una taza puedo decir que es fea o que es bonita. Ese decir también se considera afección o no, porque estoy dando como una cualidad. Con un problema, Marco, y eso es todo un problema, dicho sea de paso. Tendríamos que ver qué tipo de afección sería la belleza en ese caso. Porque es bastante verosímil. Vamos a ver, es de recibo, digamos, pensar más bien que la belleza no está en las cosas, sino en quien juzga la cosa. Ya, en ese sentido, la taza simplemente es lo que es, desde el punto de vista ontológico es lo que es, pero la belleza más bien establece una relación entre la taza y un observador que además juzga y le da una valoración. Entonces, vea que la taza puede seguir existiendo, que si nunca nadie la ve, si nunca nadie la conoce, ¿ya? Es más, siguiendo con el ejemplo que decíamos ahora en la primera parte de la clase, digamos que nos desaparecemos todos los seres humanos, que hasta donde entendemos somos quienes hacemos juicios estéticos. Una vez que desaparecemos, la taza seguirá siendo lo que es, digamos que quedó ahí puesta en el fregadero y ya simplemente nosotros desaparecimos. La taza seguirá siendo lo que es, seguirá siendo la entidad que es y tendrá las afecciones que tiene. Pero el ser bonita o fea parece ser más bien que depende de que alguien la observe y genere una reacción y un juicio en relación con lo que produce la taza una vez que la observa. Entonces parecería ser y sería argumentable que algo como la belleza no es algo que está en la taza, sino más bien que está en el ojo que la ve, por decirlo de alguna manera, o decirlo en el agente que la ve y la juzga como un objeto bello o feo. ¿Sí, Marco? Sí, pero y entonces, por ejemplo, el color, si ¿Sí? digo que es roja, y igual todos los humanos morimos y ese concepto desaparece, ese color que nosotros llamamos rojo, ¿cómo, sería también una afección o no? ¿O sería una cualidad de la taza a pesar de que ya no importa si es rojo, azul, amarillo o lo que sea? Vea, lo voy a meter en un problemón. Vamos a ver. Luego no desaparece. Lo voy a meter en un problemón y a Flores también parece ser. ¿Ya? ¿Qué pasa? Vamos a ver, ¿qué es el rojo en última instancia? El rojo está ahí solamente para los seres que tienen un aparato visual que capta las ondas que rebotan en la superficie de una manera determinada. Vamos, si todos fuéramos moscas, ¿ya? Las superficies no aparecerían ante nosotros con un color. O es más, pongamos un ejemplo que nos puede quedar incluso de alguna manera claro visualmente. ¿Vieron la película Depredador? ¿Ya? El bicho, el depredador, tiene una visión que es térmica. Los colores que ve representan temperaturas. ¿Ya? Entonces, para un bicho como el depredador, el color rojo es completamente indiferente. Podríamos decir que la taza tiene una característica que es que en ella la luz rebota de una determinada manera. Esa característica sí es física, ¿ya? Y a ese rebotar específico nosotros hemos dado por llamarle en español rojo, ¿verdad? Entonces, digamos que la característica que es que sea una
Una taza que tiene un color, bueno, sí, eso sí sería una afección de la cosa. A partir de ahí es distinto decir si el color rojo que tiene la taza es bonito o es feo, como para seguir un poco aportando en la pregunta anterior. Entonces, habría que ver también qué es lo que pasa con eso, con esas características, con las características de las cosas, ¿verdad? Y en qué ámbito es que podemos decir que efectivamente las características están y en qué ámbitos no. Pero bueno, volvamos a Aristóteles. En Aristóteles, Oh, no, perdón. nada más termino la idea. En Aristóteles, por ejemplo, algo como un color todavía no está explicado a partir de la óptica, de la óptica del siglo XVIII, digamos, obviamente. Entonces, muy probablemente Aristóteles habría descrito el color de la taza o el color de algo como una característica de la cosa, efectivamente, como una característica intrínseca de la cosa, inmanente en la cosa. Entonces sí sería una afección, el color. Pero después podemos problematizar eso. Flores. Sí, no, de acuerdo con lo que acaba de decir el color, no opino que el color es algo subjetivo, pero eso no importa. Tenía una pregunta acerca de las afecciones. Por lo que entiendo las afecciones, eso me lleva a algo que había querido preguntarle hace un ratillo, y era que las afecciones de una cosa definen el potencial, o sea, la potencial cosa, ¿no? O sea, todo lo que la cosa puede llegar a ser. No. No, porque las afecciones no son necesarias. Las afecciones pueden estar o no estar, son contingentes. ¿Se acuerdan de la diferencia entre necesidad y contingencia que vimos? Las afecciones son contingentes. Lo que es necesario es que la cosa tenga afecciones, pero cuál afección específica tenga o no, eso es completamente contingente. Entonces, Pero, desde lo contingente no definimos nada, no podemos. Pero, ok, no, es que lo que refiero es que a partir de las afecciones específicas de cualquier objeto o sistema en un momento determinado, es que uno puede predecir cómo se va a comportar o cómo no se va a comportar la cosa, el objeto, el sistema en el tiempo. Imagino que uno puede hacer eso precisamente por el tipo de cosas que son las afecciones, pero es algo muy particular, sí, efectivamente. Es que la parte del potencial de la posibilidad es algo que todavía no hemos tocado en el curso, por lo menos no tanto, acerca de qué define que una cosa puede ser, porque, o sea, una silla puede llegar a ser, no sé, un banco, pero no puede llegar a ser no sé, agua o cosas así. Entonces, ¿qué específicamente de la cosa, si no es la cosa en sí misma, define aquello que la cosa podría llegar a ser? Sí, eso también lo vamos a ver cuando toquemos con Aristóteles la potencia y acto, potencialidad y actualidad de las cosas. Sí, efectivamente, una silla eventualmente puede convertirse en otra cosa, digamos, a partir de que una causa eficiente introduzca un cambio, una silla puede bien transformarse, digamos. El material de la silla se toma, se manipula de una determinada manera y lo convierto en una cajita, por ejemplo. Ya, eso es posible. Pero sí, ciertamente la silla no la podemos, vamos, la materia es una condición de posibilidad en la cosa, de manera tal que tampoco es que las posibilidades sean infinitas a partir de una materia determinada. Ya, o sea, ¿cómo decirlo? Con una silla uno no va a ser un transatlántico, por ejemplo. Es materialmente imposible. Y eso es una determinación material. Pero eso, vamos a ver, se relaciona de alguna manera con esto, pero no es tan directamente relacionable. Ok, sí. Por vida. Sí, todo bien. Es que lo vi en términos muy matemáticos. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Sí? ¿Había otra pregunta? Ok. Entonces, otra manera de entender lo que es o algo que es son los procesos, ¿ya? Los caminos hacia la entidad. Eso ya empieza a introducir la noción de cambio
y la noción de paso, de potencia, acto en Aristóteles. ¿Ya? También existen los procesos que, que llevan a una, que establecen el cambio en los estados de cosas. ¿Ya? Por poner un ejemplo, los pasos que hay entre que una semilla germine y se convierte en un árbol ya maduro, esos pasos también existen, ¿verdad? De la misma manera, también las corrupciones. Vea aquí la contraposición. Por un lado, el proceso hacia la entidad tiene que ver con ese proceso de desarrollo del potencial de algo, de modo que lo que se genera es como una especie de maduración. Y las corrupciones más bien tienen que ver con aquello que de alguna manera va en contra de lo que la cosa se supone que sea. Por ejemplo, las privaciones, la negación de las cualidades, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué son corrupciones o privaciones. La corrupción es, por ejemplo, cuando algo cesa de ser lo que era, ¿ya? Eso, y empieza a corromperse, ¿ya? Cuando algo empieza a disgregarse en relación con lo que era y simplemente deja de ser eso que es para pasar a ser otra cosa, eso es un proceso de corrupción también. Que no es el que encontramos cuando una Como la semilla... política, profe. ¿Cómo fue? Como lo que entendemos hoy por la política, en general. No es ese tipo de corrupción, digamos. Sería más bien, la corrupción es el proceso de decaimiento de un ser. Por ejemplo, un árbol se cae ya de viejo, muere, ¿verdad? Cae y ahí se va pudriendo y se va integrando en el paisaje, por así decirlo, ¿ya? De modo que deja de ser árbol para convertirse en otra cosa. Eso es una corrupción. ¿Por qué? Porque el árbol que nosotros entendemos como árbol, una vez que muere, ¿ya? Entonces decimos que deja de ser lo que era. Deja de ser un árbol, se convierte en leña, se convierte en un árbol podrido, se convierte eventualmente en humus, ¿ya? Entonces, ese es el proceso de corrupción, el proceso mediante el cual las cosas se disgregan, se destruyen, ¿verdad? Las privaciones es, por ejemplo, cuando algo no cumple con una función, ¿ya? Una de las privaciones más famosas en los ejemplos de Aristóteles es, por ejemplo, la ceguera. La ceguera es una privación. Si ustedes lo ven y acá, bueno, podemos hacer la pregunta, ¿cuál es el estatuto ontológico de la ceguera? ¿Qué tipo de cosa es algo como la ceguera? La ceguera, propiamente hablando, no es una cosa, no es una entidad, sino que más bien es en una entidad, en ese sentido, la ceguera también es una afección. Es una afección que llamamos privación. ¿Por qué? Porque es cuando en una entidad que llamamos ojo, ¿ya? Está ausente su función. La ceguera es la ausencia de la funcionalidad del ojo. Pero propiamente hablando es una cosa. No es una cosa. Es más bien la negación en la existencia de una función, en este caso en un órgano. ¿Se entiende? Y ahí hay un montón de cosas más que podemos llamar cosas que son o algo que es, ¿verdad? Y aquí, para nuestra compañera, era Karina, ¿no? De ahí, que de lo que no es, digamos que es algo que no es. Sí, ¿verdad? Te llamabas Karina. Sí, profe, soy yo. Ah, ok. Karina, vea, Aristóteles aquí le está respondiendo. ¿Ya? Vea que aquí Aristóteles lo que está diciendo, Karina, es que de ahí que de lo que no es, digamos que es algo que no es, pero siempre en relación con un único principio, en relación con algo. Lo que no es, lo decimos solamente en relación con algo. En este caso, como lo hacemos cuando hay una privación, ¿ya? La ceguera, ¿qué es? Es el no estar ahí, el no ser de la función del ojo, o sea, el no ser de la visión. No es hablar de la nada en sí, en absoluto, sino más bien es una manera de decir que algo no es. Profe, ¿cómo aplica el concepto de identidad aquí con ¿En qué esto que sentido? estamos viendo? Ajá.
¿Cómo aplica el concepto de identidad? Ujú. La identidad de las cosas y del ser. Ajá, cada ser es idéntico a sí mismo. Sí, Sí, es eso, simplemente. O sea, no hay cosas idénticas entre sí, ¿ya? No hay la posibilidad. Hay cosas que pueden ser iguales. Por ejemplo, dos vasos, a propósito del ejemplo que ponía ahora Luis. Hay vasos que pueden ser iguales. Hay, a propósito de otro ejemplo que pusimos hoy, hay sillas que pueden ser iguales, pero desde el punto de vista ontológico, la identidad sería un rasgo característico que tiene algo que solo lo cumple consigo mismo. No hay manera de que dos cosas establezcan entre sí una relación como la identidad ontológica. Dos cosas no pueden ser idénticas si son distintas entre sí, si son diferentes cosas. Y si son la misma, idénticamente, es porque son numéricamente una, no varias. ok, sí. No, lo estaba confundiendo con otra cosa. Ya, Gracias. bueno, cualquier otra pregunta con muchísimo gusto, ¿verdad? Entonces, bueno, igual, no sé si espero que esto vaya quedando claro, ¿verdad? Y digo eso porque ya va siendo hora de cerrar la clase. Vean, no saben cuánto les agradezco las preguntas. Creo que esto enriquece mucho, de verdad, la discusión. Y si tuvieran más preguntas con lo que resta del texto, que se los prometo, van a haber más preguntas con lo que resta del texto, por favor, tráiganlas a clase. Esto, en, especialmente en tiempos pandémicos que hacemos estas clases de esta manera, es un solaz, la verdad. Entonces, les agradezco de verdad bastante, bastante las preguntas y bueno, en este momento nos quedaría tal vez tiempo para una última pregunta en caso de que la tuvieran y si no, pues entonces nos veríamos el próximo martes con lo que sigue de Aristóteles. Vayan revisándose ya el libro séptimo. Eh, en, en- en la referencia que les había dado a propósito, en la lista de lectura de Aristóteles, yo les recomendaba que si podían darle un vistazo al libro quinto de la metafísica, el libro quinto es un glosario que hace Aristóteles y ahí hace ciertas definiciones. Entonces, en algunos casos, ayuda un montón ver que esa explicación aristotélica sobre ciertas cosas. Entonces, se las recomiendo ahí como una lectura en paralelo. Bien, si no hay más preguntas, entonces, bueno, la clase